de la oración. Y como lo decía la vez anterior, espero que usted esté siendo desafiado en alguna forma a orar. Todos necesitamos crecer en la oración. Creo que nos falta mucho por crecer en nuestra vida de oración. Tenemos que aceptar. Pero si todavía no hemos dado pasos grandes, firmes, fuertes, por lo menos que estemos siendo más conscientes de que debemos orar, de que debemos crecer en la oración. Ya ese es el primer paso, ¿verdad? Siendo conscientes de nuestra realidad y de lo que tenemos que hacer. Así que bueno, vamos a tener actividades diferentes, especiales para estimular un poco más en esto. Pero por lo pronto vamos a la reflexión de este día. Y el mensaje se llama la oración que provoca silencio. Ahorita voy a explicar la razón de este mensaje, pero antes de ello, quisiera preguntarle con qué frecuencia se queda usted en silencio. ¿Le gusta a usted el silencio? A veces sí dice uno, ya, por favor, quiero un ratito de paz y de silencio, ¿no? Hay algunos que tienen miedo al silencio, ¿sabía usted? Que tienen que estar escuchando algo. Sí, sabía eso, que tienen que tener prendido la tele o algo de música, porque si no, como que se ponen ansiosos, ¿verdad? Bueno, pero pues muchos o la mayoría con alguna frecuencia, nos gusta el silencio o nos quedamos en silencio. ¿En qué ocasiones o circunstancias? ¿Puede decirme usted en qué ocasiones o en qué circunstancias se da esto del silencio? ¿Cuándo se queda usted en silencio? Déme algún ejemplo. ¿Cuándo qué? Cuando dormimos, nomás cuando... Le voy a decir, nomás cuando duermo es cuando estoy en silencio, porque estoy despierto. Bueno, muy bien. Cuando dormimos, ahí sí, todos somos... Bueno, no todos, a veces algunos hablan dormidos, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces. ¿Qué más? Cuando oramos, alguien dice, cuando oramos estamos en silencio, ¿le gusta el silencio? Ok, está bien. ¿Cuándo más? Cuando nos sentimos, hable de las emociones que le provocan o que le llevan a el silencio. Por ejemplo, el cansancio, muy bien. ¿Qué más? La tristeza. Es cuando hay mucha tristeza o dolor en el corazón, nos quedamos callados. ¿Cómo dijeron, vean? La culpa, sentimos culpables y guardamos silencio porque nos sentimos mal. ¿Qué más? Vamos. ¿Cuándo nos quedamos en silencio? Aquí hay varias, miren, yo le voy a decir estas. Cuando sentimos o nos asombra algo que nos quedamos sin palabras. A veces cuando estamos en alguna reflexión y nos vamos y nuestra mente nos gusta el silencio, ¿no? Cuando queremos mostrar respeto o reverencia hacia algo o hacia alguien, o en el dolor o sufrimiento, como dijeron, dolor o sufrimiento emocional, cuando queremos mostrar obediencia o sumisión, cuando sencillamente estamos en espera o en incertidumbre y no sabemos, nos quedamos en silencio. Pero hay una que no mencionaron, que a veces nos quedamos en silencio, ¿para qué? Escuchar a otra persona, que eso es lo más, o debiera ser lo más natural. Cuando usted dice, quiero prestar atención a alguien y dice, apaguen todo porque quiero escuchar lo que tal persona está diciendo. ¿Le ha pasado? Lo que se llama escucha activa, ¿no? Porque usted está sumamente interesado en escuchar a alguien que dicen, ahorita no me hablen, ¿no?
A lo mejor está hablando por teléfono y ¿qué es lo que quiere? Que no haya nada de ruido porque quiere poner toda su atención a la persona con la que está hablando. Escuchar atenta y activamente. Sí, ese es uno de los momentos en los cuales queremos el silencio. Les voy a preguntar, ¿sabías que la Biblia menciona que un momento hubo silencio en el cielo? Sí. Sí, y hoy vamos a meditar en ello. En el texto de Apocalipsis capítulo 8, los primeros 5 versos. Y voy a pedirle entonces que hagamos esta lectura. Y quiero pedirle que la haga junto conmigo. Vamos a leerlo todos, ¿sí? Son 5 versos. Vamos a leerlo, lea junto conmigo, Apocalipsis 8. Y dice la palabra, todos al unísono, dice: cuando el Cordero rompió el 7º sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Vi a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso, mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra, y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Amén. Apocalipsis 1 del 8 del 1 al 5. Es un pasaje impresionante que nos habla y dice al comienzo del capítulo que cuando se abre el 7º de los 7 sellos del rollo, dice, hubo un silencio en el cielo como de media hora. Qué impresionante, ¿no? Vamos a hablar sobre la oración y vamos a hablar usando este texto de Apocalipsis, que realmente es un texto. La literatura apocalíptica es, sobre todas las cosas, un texto de símbolos, ¿verdad? No de manera literal, tenemos que entender las verdades que están detrás de los símbolos, pero vamos a dejar que Dios hable en nuestras vidas acerca de la importancia, la vitalidad de la oración. Vamos antes a pedirle a Dios que hable en nuestros corazones. Cierra sus ojos. Padre Dios, gracias Señor, te damos por tu palabra y gracias por esta tremenda bendición de poder acercarnos a ti por medio de la oración, de poder ser conscientes de tu realidad, de poder disfrutar de tu presencia, de poder pedirte, clamar a ti, de acercarnos a tu trono, Señor. Gracias, Dios. Ahora lo hacemos, Señor, para pedirte que tu Espíritu Santo sea quien habla a nuestras mentes y corazones, nos haga sensibles a tu voz, a tu palabra, a tu llamado, Señor, para que crezcamos en nuestra vida de oración. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este texto lo estamos apenas viendo en los devocionales, y esto que comparto ya no con tanta regularidad como antes, pero seguimos compartiendo, ya estamos en la recta final. Pero Apocalipsis es un libro maravilloso, hermanos, contiene principios y verdades fundamentales para el cristianismo. No debemos de tener miedo, ni mucho menos, sino debemos de abordarlo con el conocimiento que tenemos previo a la palabra. A cualquier creyente con un cierto nivel de conocimiento de la palabra puede adentrarse a él, y con un poco de ayuda puede sacar principios maravillosos para la vida. Hoy solamente vamos a enfocarnos en cuanto a la oración. Y es que es impresionante lo que sucede en este momento que está narrando el apóstol Juan, de esta visión apocalíptica en la cual él está ante el trono de los cielos,
donde está el Señor, donde está el Padre en el trono con un rollo que representa la historia y el destino de la humanidad en las manos del Padre, pero es un rollo que está cerrado y que viene Jesucristo y lo toma. Jesucristo es el Cordero que fue inmolado, pero que está ahora vivo. Él es el león de la tribu de Judá y toma el rollo de la mano del que está en el trono y empieza a quitar los sellos, porque el rollo tiene 7 sellos. Y cada uno de estos sellos representa los juicios de Dios sobre la humanidad. Y así empieza a quitar el primero y se empieza a narrar los diferentes juicios de Dios sobre la humanidad hasta el 6º sello, y falta solamente uno, pero el texto que compartimos en el capítulo 8 dice que cuando se abre el 7º sello sucede algo interesante. Hay un silencio tremendo y aparece un ángel con un incensario y añade incienso a las oraciones del pueblo de Dios. Y esta figura del incienso y las oraciones está bien documentada en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento y nos enseña un principio acerca de la oración, que la oración es trascendente. Trascendente. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, dice la palabra entonces en los versos 3 y 4, vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar del incienso, y se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono de Dios. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo subió ¿hasta dónde? Hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Y esto quiero enfatizarlo. Porque la palabra usa varias veces esta imagen del incienso para hablar de la oración. Dios escoge el incienso quemado como la figura para representar la oración. Y si hay algo que puede ilustrar esta figura del incienso es la trascendencia. Porque este incienso quemado, el humo que producía, sube de manera natural, de tal manera que la idea compartida es que llega hasta la misma presencia de Dios. Por eso estoy hablando de trascendencia, y cuando hablo de trascendencia me refiero a la conexión entre el mundo natural y el mundo ¿qué? Espiritual. Entonces, entendiendo esto, la oración nos habla de trascendencia entre el mundo material y el mundo espiritual. El humo que sube de la tierra hacia el cielo ilustra que cuando oramos trascendemos el mundo de lo que se ve al mundo de lo que no se ve. Qué impresionante, ¿no? Y a veces lo hacemos con tanta ligereza y no entendemos todo lo que está sucediendo. Pero la ilustración del incienso quemado y del humo que sube nos da esta imagen de trascendencia. Y no quiero decir con esto que el cielo está arriba y el mundo material está abajo. Solamente es una figura que ilustra una verdad o principio eterno. Cuando hablamos de una oración trascendente, nos referimos al ejercicio espiritual, fíjense bien, el ejercicio espiritual que permite la mayor conexión entre el mundo material y el mundo espiritual. No hay otro ejercicio, otra experiencia que tenga tanto poder de trascendencia como la oración. Por eso, en la palabra encontramos la imagen del incienso. Y entonces tenemos que entender que la oración, más que un rito, más que la repetición de palabras o frases, es un acto de trascendencia que nos conecta con el mundo espiritual y que exige, por lo tanto, fe.
La oración que trasciende exige fe, hermanos. Y cada vez que oramos tenemos que entender o que tener fe, porque estamos creyendo en un mundo espiritual. Si no, no podemos orar. Tenemos que creer que existe un mundo espiritual, que esa barrera que separa la realidad terrenal de la realidad espiritual se rompe por el poder de la oración. Tenemos que creer en la realidad de Dios, porque cuando oramos estamos hablando con el soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que creer que cuando oramos es un diálogo personal con un Dios personal, porque la oración, hermanos, esa distancia que parece tan grande entre nuestro mundo y el cielo se acorta por la oración íntima. Cuando como hijos pedimos a nuestro Padre, se acorta esa distancia entre el cielo y la tierra. ¿Me estaban entendiendo, hermanos? El poder y la trascendencia de la oración es tal porque la oración que trasciende exige fe en la eficacia de esta disciplina espiritual. Si no creyera yo en la eficacia de la oración, ¿para qué oraría? Pero cuando yo oro, la oración que trasciende es una oración genuina que entre el abismo de lo que no es y lo que puede ser, supera esa distancia. La oración de fe es la que espera la intervención de Dios en mi vida, en mi familia, en mi mundo, en mi comunidad, en mi iglesia. Demanda fe, porque trasciende este mundo físico. Hermanos, si solamente estamos en el mundo físico, no requerimos fe. Si solamente pensamos en lo que ven nuestros ojos y palpan nuestras manos, no se requiere fe. Pero cuando entramos en la oración, hermanos, estamos haciendo esa conexión y tenemos que entender que la oración es la mayor herramienta o ejercicio espiritual, decía yo hace rato, a través del cual logramos esa conexión. Podemos ser capaces de discernir, de entender, de vivir la experiencia espiritual solamente a través de la oración. Fíjense, lo que vio el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis es una visión. Él entró en un estado de éxtasis donde donde Dios le mostró esta increíble visión del Apocalipsis. Pero en nuestros casos particulares, nosotros no tenemos ese tipo de visiones, o bueno, no de manera regular, o no. Pero lo que hace Dios es que a través de la oración podemos nosotros estar conectados con esa realidad espiritual. Podemos entender lo que está pasando, podemos sentir y ver a Dios en el trono, podemos ser capaces de creer en su realidad, podemos estar conscientes de que estamos hablando con el Dios soberano y podemos estar esperando una respuesta, que haya una transformación, un cambio en nuestras vidas o en nuestra realidad. Todo esto solamente se logra a través de la oración, cuando entendemos que la oración es trascender. No es solamente un ejercicio ritual o una tradición o un acto de repetir algunas palabras. Por eso se usa la figura del incienso. La oración trasciende, hermanos. La oración nos lleva a esa realidad espiritual. Qué hermoso, qué emocionante, hermanos. Así que cada vez que oremos o usted ore en lo personal, tiene que ser consciente de esto. Esta es la forma que usted está conectando su experiencia terrenal con la realidad espiritual, que es simultánea, que sucede en este mismo momento, que a nuestro alrededor está pasando, pero que no ve nuestros ojos ni palpa nuestras manos. Solamente a través de la oración somos conscientes de ello y podemos hacer que esa realidad impacte nuestro mundo físico. Amén. Impacte su realidad, impacte su familia, impacte nuestra comunidad. La oración trasciende, hermanos, pero también la oración no solamente es trascendental, sino la oración es agradable.
No solamente la oración que trasciende, sino la oración que es agradable ante Dios. Bueno, en esta ocasión dice la palabra que se le dio mucho incienso al ángel, ¿verdad? Que para que pusiera o que añadiera a las oraciones. Y bueno, hablando del incienso, hermanos, en el Antiguo Testamento, por eso, hermanos, cuando se trata del Apocalipsis, todo el conocimiento, el trasfondo del Antiguo Testamento es necesario, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar las herramientas para entender el Apocalipsis en el resto de la Biblia. En este caso, desde el Antiguo Testamento, en el libro del libro de Éxodo, capítulo 30, versos 34 al 38, Dios le dio al pueblo de Israel la fórmula en la cual ellos deberían preparar el incienso que iban a usar para las oraciones. Tendría que ser de la siguiente manera. Dios le dijo a Moisés, y él lo comunicó a aquellos que se encargaban de esto, los sacerdotes, que iban a usar una fórmula con estacte, que era una resina aromática probablemente de la mirra o de un árbol similar. La mirra es un árbol y se le hace un corte y se obtiene alguna savia, una resina, y de ahí probablemente venía esta resina que se usaba en el incienso. También la uña aromática, que muchos dicen que era de una concha, de una especie de concha marina que se trituraba y el polvo se usaba. Y dice Dios, también vas a usar gálbano, que también es una resina gomosa de olor fuerte, e incienso puro, que es una resina del árbol boswellia, con un aroma dulce y balsámico. Y dice Dios, de estos vas a mezclar una medida de cada uno y les vas a echar sal y los vas a mezclar. Qué increíble cómo Dios empieza a dar las instrucciones al pueblo de Dios. Cómo el Señor empieza a instruir cómo debiera ser ese incienso que deberían de quemar. Y con este incienso el pueblo estaba en el atrio y estaba orando mientras el sacerdote entraba a ese altar de oro, y cada mañana y cada tarde hacía quemar esa fórmula, esa fragancia delante de Dios, y el pueblo estaba en oración, en silencio allá, mientras se elevaba esta fragancia. Yo no sé, pero ¿se imagina usted cómo olería esta fragancia? Era dada por Dios la fórmula. Seguramente era especial. Seguramente era algo único. Seguramente ese olor quedó tan grabado en la memoria olfativa del pueblo de Israel que cada vez que se acercaban a orar y se quemaba ese incienso con esa preparación especial, era algo especial, algo magnífico para ellos. Algo que les hacía realmente sentir que estaban trascendiendo. Y les dijo Dios, no van a poder reproducir esta fórmula, solamente la va a usar el sacerdote, y solamente cuando esté ofreciendo a Dios incienso. No podían reproducirla, solamente podría ser ofrecida por el sacerdote en el altar del incienso, y se elevaría a la hora de los sacrificios en la mañana, y en la tarde todos los días tendría que ser presentada esa fragancia. Y así Dios le decía al pueblo que tenían que presentarse a orar, y que su oración sería agradable ante los ojos de Dios. ¿Usted cree que su oración es agradable a Dios, hermano? Por medio de Jesús lo es. Porque Él nos ha acercado. Él ha abierto las puertas. Pero nos lleva a algunas preguntas. Sabemos que Dios es espíritu y que Dios no tiene las capacidades olfativas del ser humano, ¿eh? Es increíble que ese Dios que no tiene esa facultad, Él sea el mismo que haya creado todas las fragancias y la capacidad de oler del ser humano. ¿Y por qué lo hizo? Pues primeramente, obviamente, para el deleite humano, para nosotros, porque lo hizo para nosotros. Pero también para su gloria, demostrando su poder y su sabiduría al crear esta variedad de fragancias. Así como hay olores gratos que nos dan una buena sensación y otros que nos pueden ser repulsivos, hay cosas que Dios rechaza, pero otras que Él recibe, porque Él creó estas cosas para enseñarnos verdades espirituales, que Él escucha la oración de sus hijos, porque así lo ha decidido, y en su soberana voluntad acepta nuestro clamor como si fuera un grato olor a su olfato.
Dios se agrada de la oración como de una fragancia especial. Así que imagínese lo que significa esto. Claro, no podemos, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de ese Dios que es espíritu. Y estamos hablando en imágenes y en figuras. Pero en pocas palabras, cuando decimos que algo es agradable delante de Dios, como nuestra oración, significa que Dios lo ha aceptado. ¿Sí? Que Dios ha aceptado esa oración. Es lo que queremos decir cuando decimos la oración agradable. Pero no solamente esto, llegamos al punto en el cual yo quiero compartir esta verdad con la que iniciamos. La oración no solamente es trascendente, la oración no solamente es agradable, la oración es esperada, anhelada por Dios. Y volvemos al punto, versículo 1. Dice la palabra que cuando abrió el séptimo sello, Jesús, el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, abre el último de los sellos. Y parece que ya es el fin de todo, pero la realidad es que solamente es el comienzo de otra serie de juicios de Dios que son las 7 trompetas. Pero cuando quita el sello, en lugar de llegar el desenlace final, lo que sucede, ya leímos en el verso 1, se hace un silencio en el cielo como por media hora. ¡Qué increíble! Si usted ha seguido en el libro del Apocalipsis, el capítulo 4 nos habla de la adoración al Padre, el que está en el trono, cuando los ángeles inician un concierto de alabanza con cánticos que exaltan la santidad de Dios y el poder del que era, que es y que ha de venir. Y luego de los ángeles se dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que proclaman a Dios como el único digno de recibir la gloria y la honra, porque es el que hizo todas las cosas, el creador de todo lo que existe. Él es Dios, y empieza una adoración tremenda, maravillosa en los cielos, un concierto de los ángeles, de los ancianos, de los seres vivientes. Luego en el capítulo 5 se habla de la adoración al Hijo, que es el león de la tribu de Judá, pero también el Cordero que fue inmolado y que está de pie, vivo y victorioso. El capítulo 5 presenta a Jesucristo, que es adorado. Los 24 ancianos que representan al pueblo de Dios inician una alabanza con arpas, con cánticos y oraciones, alabando al Señor, que es digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, es decir, de tomar el control y el destino de la humanidad en sus manos, porque ha rescatado para él mismo un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Y luego finalmente miles de ángeles les siguen en alabanza, y los 4 seres vivientes exclaman: amén. El cielo está lleno de alabanzas continuamente, día y noche. Hay seres angelicales y está la alabanza del pueblo de Dios, está la alabanza de la creación, está lleno de alabanzas, y en medio de esas alabanzas luego vienen los juicios de los sellos, y cuando va el 7º sello, de repente hay silencio. Todos se callan. Como por media hora. No sé si me está siguiendo, hermano. Pero esto es algo inaudito. El cielo está quieto. No se escucha nada. Silencio. Y dice la palabra que después que hubo este silencio aparece un ángel, y ahora sí, con un incensario, añadiendo incienso a las oraciones. Pero la pregunta es, ¿por qué ese silencio? ¿Por qué se silenció el cielo, hermanos? Podríamos decir sencillamente, es una pausa dramática, porque viene el último sello. Y hay una expectativa
de los juicios que vienen. Y puede ser. Pero también puede ser, y creo yo, que hay una expectativa de Dios por las oraciones de sus santos. Es el silencio de Dios diciendo, callen todos, porque quiero escuchar atentamente la oración de mis hijos. ¿Se imagina usted eso? Debería de emocionarnos. El silencio detiene la incesante adoración de la corte celestial. El silencio detiene lo que va a venir después. ¿Sonido de qué? De trompetas. ¿Cómo suena la trompeta, hermano? Fuerte, estridente. Pero antes hay un silencio. Los cánticos y el desenlace de los sellos se detienen. Porque el Dios que está en el trono decide inclinar su oído para escuchar las oraciones de su pueblo. El enfoque cambia al clamor del pueblo de Dios, porque nada conmueve más a Dios que la voz de sus hijos que buscan la comunión con Él por medio de la oración, que piden ayuda al Señor, que confían en Él con un clamor en sus labios y en su corazón. Y parece que Dios hace esta pausa porque así le interesa escuchar nuestras oraciones. Es increíble lo que está sucediendo. Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro de interpretación y quizás usted pueda tener otra interpretación. El punto es que la interpretación tiene que tener un fundamento en la palabra de Dios, no puede ser fuera de él. Y la Biblia está llena de esto. La Biblia está llena de expresiones donde dice, por ejemplo, Proverbios 15:8, que la oración de los íntegros es un deleite para Dios, porque Él detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita, o es su gozo, dice en otra traducción, las oraciones de los justos, de los íntegros. La Biblia dice, y Dios nos ordena y nos pide, clama a mí y yo te responderé. Él está deseoso de mostrarnos cosas maravillosas e inaccesibles que no conocemos. La Biblia dice en el Salmo 34:15, los ojos del Señor están ¿sobre quién? Sobre los justos, y sus oídos ¿dónde? Atentos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye, está atento. Él quiere poner especial atención a sus hijos. Estamos hablando de figuras, hermanos. Sabemos que literalmente Dios lo hace todo. Controla el universo y los astros en sus giros y en sus vaivenes, pero a la vez está con usted escuchando su oración. Pero el punto es que Dios pone especial atención a su oración. Y esto debería de asombrarnos y ser razón suficiente para decir que realmente nos comprometemos a buscar a Dios en oración para que esos silencios sean por causa de nosotros, de nuestras oraciones. Finalmente, dice de manera interesante, la oración es respondida. No solamente la oración trasciende, la oración es agradable. No solamente la oración es esperada por Dios, Él está atento, sino Dios responde. En este texto dice la palabra, después de la oración, lo que sucede, verso 5, entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar. Ese recipiente con el incienso y las oraciones de los santos es lanzado, dice, y lo lanzó sobre la tierra, y hubo truenos
y un gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Porque la oración que se eleva a Dios en la eternidad tiene un efecto de rebote aquí en la tierra. Más o menos lo que decía al principio, ¿no? De esa trascendencia de la oración. La oración tiene un efecto aquí, claro. Claro, la oración es por mí y para mí, porque yo la necesito, sí entiendo esto, pero de manera maravillosa creo que a Dios le agrada, creo que Dios la acepta y creo que Dios lo quiere. Y por si fuera poco, Dios lo responde, Dios actúa por las oraciones de su pueblo. ¿Por qué Dios respondió con juicio a estas oraciones? Dice la palabra, entonces el ángel, ¿qué es lo que hizo con el incensario? Lo arroja ahora a la tierra y hay relámpagos, hay un terremoto, etcétera. ¿Por qué Dios respondió con juicio a estas oraciones? Podríamos tener dos respuestas. Una, porque esta es la respuesta de Dios a una oración que se encuentra en el capítulo 6, versos 9 al 10, cuando al estar quitando los sellos, en el quinto sello que quita, que rompe el cordero, dice la palabra que el quinto sello son las almas de los mártires que están debajo del altar en la presencia de Dios, y estas almas claman a Dios y le dicen, Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra muerte? Y Dios les dice, esperen un momento. Y después de las oraciones y las oraciones que hace su pueblo, ahora esas oraciones provocan esta respuesta de Dios. Es Dios quien está respondiendo a esa petición de sus mártires con juicio sobre la tierra. Pero también podríamos decir de manera general que esto significa que Dios está avanzando con su plan eterno para la humanidad y para la creación, en el mismo compás que nuestras, ¿qué? Oraciones. ¿Me está entendiendo? Dios sigue en ese avance de la humanidad, de la historia de la humanidad hacia su desenlace, y lo hace en el compás de ¿qué? De nuestras oraciones. Las oraciones nuestras van enlazadas con la acción de Dios en la tierra. Cuando la pausa terminó, el desenlace de la humanidad y la creación continúa hacia el fin de este sistema, y Dios avanza en su plan por las oraciones de su pueblo, porque la oración es el medio por el cual se mueve la mano de Dios en este mundo. No quiero decir que Dios es nuestro sirviente, ni que Él hace lo que le pedimos, ni que nuestra falta de oración debilita su poder o su acción. No, Dios es soberano, pero Él en su perfección, en su santidad, ha decidido hacer su voluntad junto con el pueblo de Dios que está en oración. Él lo determinó así. Si no, ni siquiera nos invitaría a orar. Pero Él nos enseña a orar. Venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Dios es quien nos lleva a la oración. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer de acuerdo con su santa voluntad. Él pone sus deseos en nosotros. Por eso la oración no cambia a Dios, sino nos cambia a nosotros. Nos lleva a entender su voluntad y a trabajar en sus perfectos planes. Nos alinea con Él, nos hace crecer, nos transforma, pero todo para que se cumpla lo que Dios ha determinado hacer en la humanidad. Gloria a Dios. Su oración participa en la obra de Dios en esta tierra. Dios responde la oración. Dios responde la oración. Así que en esta ocasión Él respondió con juicio, pero también responde con misericordia. También responde a sus necesidades. También responde al clamor del pueblo que pide por otras cosas. Yo quisiera concluir de la siguiente manera, hermanos. Fíjense, jamás podremos sobrevalorar la importancia de la oración. Siempre nos quedamos cortos. La trascendencia de la oración supera nuestra imaginación. Cuando yo meditaba esto, dije, wow, es algo increíble. Cierro mis ojos. No tengo que cerrarlo, ¿verdad? Pero acostumbramos a hacerlo, ¿verdad? Cierro mis ojos y estoy tocando el cielo, el trono.
y estoy trascendiendo en el mundo espiritual. La trascendencia de la oración supera nuestra imaginación. El valor que Dios le da a la oración escapa a nuestro entendimiento. Dios está esperando nuestra oración. Que el cielo en su algarabía se pause por la oración del pueblo que clama al Señor para que su voluntad se cumpla entre nosotros hoy. Yo quiero invitarle entonces. ¿Quiere hacerlo usted, hermano? ¿Quiere unirse en eso que Dios está haciendo? Dios está transformando este mundo. Dios está avanzando su plan de redención. Nos unimos a Él. Cada vez que usted ora, por ejemplo, por alguien que no conoce al Señor, que es su amigo, por una etnia que está alejada, por un país o un pueblo musulmán, o que ora por la obra en Teresitas, o que ora por... Dios está haciendo su voluntad, haciendo que su reino venga, pero usted está colaborando. Así de vital es la oración, hermano. Así que luego le pido que se ponga de pie. Vamos a orar. Lo que ven nuestros ojos, lo que palpa nuestras manos no lo es todo. Aquí, hoy, hay una realidad espiritual. Y la oración es lo que nos hace capaces de entender, de creer. Y cuando oramos, la realidad aquí que ven nuestros ojos puede ser cambiada. Vamos a orar con esa fe, con esa conciencia de trascendencia. Vamos a orar sabiendo que Dios va a hacer la pausa porque quiere oírnos, porque quiere escuchar tu voz. Búscale en lo personal, pero también como pueblo de Dios. El capítulo 8 nos habla de todo el pueblo de Dios junto, elevando oraciones al Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos seguros de que tenemos acceso hasta tu trono. Un trono tan glorioso. Tú estás en el trono. Con tu poder, con tu gloria. Venimos hasta ti, oh Señor, seguros de que tú eres el único Dios verdadero, el Señor del universo. Venimos buscando tu rostro. Venimos a decirte, Señor, enséñanos a orar. Queremos participar contigo en lo que tú estás haciendo en este mundo. Queremos entender, Señor, lo importante que es que oremos con esta conciencia de que estamos tocando este mundo espiritual por el camino nuevo y vivo que abrió Jesucristo con su sangre derramada en la cruz. Y por eso accedemos hasta ti, Padre nuestro. Y te clamamos, Señor, Abba, Padre. Queremos, Señor, que tu reino venga a nuestras vidas. Que tu voluntad se cumpla, Señor, en nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en este lugar donde estamos, Señor. Queremos ser conscientes, Padre, de que no estamos hablando al aire, estamos hablando contigo, Padre nuestro. Y que tú estás escuchando nuestra oración. Porque ves nuestro corazón, que te desea, que te anhela, que tiene hambre y sed de ti. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por este hermoso momento. Gracias por poder estar delante de ti.
Gracias por esta realidad espiritual que nos supera, pero que nos rodea. Gracias, Dios, por tu oído que se inclina a oírnos. Gracias, Dios. Bendice a tu pueblo, Señor. Enséñanos a orar. Enséñanos a creer. Enséñanos a ser conscientes de que aquí estás, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Que amemos estar contigo cada día en comunión. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Toma asiento, hermano, que el Señor le bendiga. Y tenemos esta semana, disfrute sus tiempos de oración en esta conexión espiritual con nuestro Señor. Dios le bendiga, hermano.